Vamos ahora con el primer ejemplo de movimiento en dos dimensiones que les he preparado. Primero, vamos a analizar el conjunto de ecuaciones que tenemos disponibles. Las dos bibliografías coinciden casi exactamente en el formato de las ecuaciones en el eje horizontal. En este caso, se presenta un MRU en el análisis con respecto al eje X. Podemos ver que las fórmulas son exactamente las mismas. La velocidad es una constante en el tiempo y la posición depende de la posición inicial, de la velocidad constante y del tiempo. No tenemos ninguna diferencia entre esos dos formatos. Sin embargo, a nivel vertical, observemos que el Beer-Johnston nos ofrece las ecuaciones con un negativo antes de la gravedad, mientras que el Gibeler nos pone antes de la aceleración un signo positivo. Entonces, si estamos trabajando con el formato del Beer-Johnston, vamos a considerar directamente la gravedad como 9,81 metros por segundo al cuadrado o bien como 32,2 pies por segundo al cuadrado, dependiendo si se trabaja en unidades inglesas o en el SI. Mientras que para el Gibeler tendremos que trabajar la gravedad como un valor de menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Eso si antes de la fórmula estamos considerando el signo positivo. Entonces vean que la fórmula del Gibeler se convierte exactamente en la fórmula idéntica al del Beer. La conclusión es que en nuestros cálculos la gravedad siempre tiene que ir con un valor negativo adelante. Y entonces lo que tenemos que hacer es considerar correctamente la velocidad vertical Vy como positiva o como negativa según corresponda. Asimismo, la posición puede ser positiva o puede ser una posición negativa. Vean, por ejemplo, acá, la partícula inició con una velocidad vertical mayor que 0 porque está dirigida verticalmente hacia arriba en el eje Y, mientras que en esta posición de la trayectoria, la componente vertical es negativa. Vean que si nosotros continuamos el trazo de la parábola, llegará un momento donde la partícula tendrá una componente de posición también negativa. Sin embargo, durante todo el análisis, la aceleración siempre fue la gravedad y siempre fue un vector que es verticalmente hacia abajo. Entonces jugaremos con los signos de la velocidad y la posición, y la aceleración debida a la gravedad siempre tendrá un menos adelante. Con el ejemplo podrá quedar más claro. En este caso, el problema fundamental 1221 del Gibeler nos dice que la pelota se patea desde el punto A con la velocidad inicial de 10 metros por segundo. Determine la altura máxima h que alcanza. Lo primero que voy a hacer es un análisis vertical. Estamos ante un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, observen que la velocidad inicial tiene una componente vertical que está relacionada con el seno del ángulo. Entonces sería 10 sen de 30 metros por segundo y va hacia arriba, entonces será una cantidad positiva. La posición inicial de la partícula es propiamente desde el eje en 0, entonces posición inicial 0. En el punto de altura máxima, es decir, en B, se experimenta una altura igual a h. Y como estamos en sistema internacional, la aceleración de la gravedad será equivalente a 9,8 metros por segundo al cuadrado y es un vector que va verticalmente hacia abajo. Ahora, recordemos que en el punto de altura máxima, lo que sucede es que la velocidad vertical es 0. Solamente posee velocidad horizontal en ese punto. Entonces, como quinto dato,
sabemos que la velocidad final en y es 0. Entonces vean, si yo utilizara el formato del Beer, la ecuación que me funciona es la que dice que la velocidad vertical final es igual a la velocidad vertical inicial menos 2 veces la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Entonces podemos hacer 0 la velocidad final y también la posición inicial. Sustituimos la y por la altura máxima que andamos buscando. Despejamos la altura y obtenemos la velocidad inicial en y al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Eso sería equivalente a 10 seno de 30 todo elevado al cuadrado entre 2 por 981. Eso como resultado nos da una altura máxima de 1,27 metros. Ahora, si yo utilizara la nomenclatura del Gibeler, la ecuación estaría escrita como la velocidad en y final es igual a la velocidad en y inicial más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Hacemos 0 la velocidad final y la posición inicial. Sustituimos la aceleración por g y la y por h. Despejamos h y obtenemos menos v0y a la 2 dividido entre 2g. Entonces calculamos la altura, menos 10 sen de 30 elevado al cuadrado dividido entre 2 por menos 9,81, porque en el Gibeler hay que considerar la gravedad como menos 9,81 siempre y cuando antes de la aceleración haya un positivo. Y el resultado es exactamente el mismo, 1,27 metros. La física es exactamente la misma. La gravedad tratará de retardar la velocidad vertical que lleva la partícula hasta que en la altura máxima sea 0. Ahora quiero aprovechar este mismo diagrama para resolver el ejercicio fundamental 1222. Las condiciones son exactamente las mismas del ejercicio anterior, solo que en esta ocasión se nos pide la distancia r y la rapidez con que golpea la pelota al suelo. La distancia r es el alcance horizontal de la partícula, es decir, la distancia que va desde A hasta C. Entonces, para esta distancia, haremos primero un análisis horizontal de la situación. Recordemos que estamos ante movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad horizontal es equivalente a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo de inclinación, es decir, 10 coseno de 30. La posición inicial la consideraremos como 0, pues parte desde el origen. La posición final es r y el tiempo es una variable desconocida. Entonces, de mru sabemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad constante por el tiempo. Hacemos 0 la posición inicial. X es r y Vx es 10 coseno de 30 por t. Entonces ahora el problema se reduce a calcular el tiempo de vuelo t, el cual es el tiempo que tardó la partícula en pasar desde A hasta C. El tiempo de vuelo lo determinaremos con un análisis vertical. Vean qué sencillo. El tiempo que tarda la partícula en pasar desde A hasta B es el mismo tiempo que tarda la partícula en pasar de B a C. Entonces, si calculamos primero el tiempo desde A hasta B, lo multiplicamos por 2 y obtenemos el tiempo total de vuelo. Entonces, vean qué sencillo. La velocidad inicial en y ya la conocíamos, 10 sen de 30. La velocidad final en y también la conocemos, es 0 porque es el punto de altura máxima. La aceleración es la gravedad y el tiempo es lo que necesitamos conocer. Entonces utilizaré esta fórmula con el formato del Beer-Johnston. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Hacemos 0 la velocidad final. Despejamos el tiempo
y nos queda V0 entre G, es decir, 10 sen de 30 entre 981. Este tiempo de A hasta B es equivalente a 0,5097 segundos. Por lo tanto, el tiempo desde A hasta C es equivalente a 2 por 0,5097. Es decir, 1,0194 segundos. Por lo tanto, ya podemos calcular la distancia horizontal máxima o el alcance máximo, que era R, el cual era 10 coseno de 30 por T, es decir, 10 cos de 30 por 1,0194. Eso nos da como resultado un alcance máximo de 8,83 metros. Ahora lo que sigue es calcular la velocidad al golpear el piso en C. En este caso veamos que cuando la partícula llega a C tendrá una velocidad que es tangencial a la curva. Entonces esperamos que las componentes de la velocidad en C sea una componente horizontal positiva, la cual ya conocemos porque la velocidad es constante, y también tenga una velocidad vertical hacia abajo que esperaríamos que fuera negativa. Pero recordemos que lo que nos interesa es la rapidez, y la rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces nos interesará llegar a generar un cálculo que sea la componente x de la velocidad al cuadrado más la componente y de la velocidad cuadrado entre raíz. Ahora, viendo este gráfico directamente, nosotros tenemos que ser capaces de inferir cuál es el valor de esa velocidad. Sin embargo, vamos a calcularlo manualmente para que puedan observar de dónde salen esos valores. Primero, la velocidad horizontal en x ya es más que conocida, 10 coseno de 30. Y esta es una velocidad que es constante en el tiempo. Mientras que en C ya ha pasado un tiempo de 1,0194 segundos y la partícula salió de A con una velocidad vertical inicial de 10 sen de 30. La componente vertical de la velocidad en Y sería igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Sustituyendo los valores sería 10 sen de 30 menos 9,81 por 1,0194, lo que es equivalente a menos 5 metros por segundo hacia abajo. Tal y como les dije en el principio, esperábamos que la componente fuera negativa. Vean que ya podemos calcular la rapidez. Simplemente sería la componente horizontal elevada al cuadrado más la componente vertical elevada al cuadrado, todo entre raíz. Eso como resultado nos da una rapidez en C de 10 metros por segundo. Y claro, con solo ver el diagrama, acá la partícula va a empezar a 10 metros por segundo. Su componente vertical cada vez se irá haciendo más pequeña hasta llegar al punto B, pero a partir de ahí empezará a ganar mayor velocidad hasta llegar a C, donde tendrá exactamente la misma rapidez que en A porque están a la misma altura. Es decir, por ejemplo, si la partícula en este punto tiene una determinada rapidez Vx, en este mismo punto con respecto a la curva volverá a tener la misma rapidez Vx. Lo que cambia es que en el inicio de la trayectoria la componente y será positiva, mientras que en esta otra parte será negativa pero con el mismo valor. Si nosotros calculamos este ángulo de inclinación, también nos dará 30 grados. Entonces, con toda esta información, el ejercicio está finalizado. Recuerden dejar sus dudas y comentarios, suscribirse al canal, darle like al video para poder seguir generando nuevas clases de dinámica y poder apoyar a la comunidad habla hispana en el desarrollo de conocimientos en ingeniería. Gracias por su atención y nos vemos en el tercer ejemplo de movimiento parabólico.